Muy buenas noches. El presente trabajo es el proyecto de agua potable desde la captación, planta de tratamiento y todo tipo de obra de arte. El curso es de programación de obra de arte dictado por el docente ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El proyecto de agua potable, como podemos ver en la imagen, los proyectos de agua potable empiezan de la captación, pasan por la línea de conducción hacia las distintas cámaras. Pueden ser cámara de rompepresión, cámara de purga, válvula de presión, llegan hasta el reservorio, ¿no? Luego del reservorio se distribuye a partir de las líneas de aducción hacia la red de distribución. En la red de distribución, a partir de conexión domiciliaria, llegan a cada vivienda y seguidamente desfogará en una planta de tratamiento. El esquema de la siguiente exposición estará dado de la siguiente forma. Como podemos ver, el primero es las normativas de diseño y entidades del Estado que financian los proyectos. 2. Tipos de ensayos de calidad durante el proceso constructivo, ya sea metodología en obras y laboratorio. 3. El diagrama de Gantt del proyecto. 4. Fotografías y videos del proceso constructivo de cada partida del diagrama de Gantt. Como tenemos las normativas de diseño y entidades del Estado que financian los proyectos. Normas. Ley General del Servicio de Saneamiento, según la Ley número 26338. El Decreto Supremo número 0995, Reglamento de la Ley General del Servicio de Saneamiento y sus modificatorias. Texto único ordenado de la Ley General del Servicio de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo número 023/2005, Vivienda. Ley orgánica que modifica la organización y funciones de los ministerios, crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según la Ley número 27779. Ley General del Ambiente, según la Ley número 28611. La Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, según la Ley 27293. El financiamiento están dados por las siguientes instituciones que puedan ser para el proyecto de agua potable. El Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento, Fondo Contravalor Peruana-Alemania, el FPA, el Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales, el FONIE, el Fondo de Promociones a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL. El segundo tema tenemos el tipo de ensayos durante el proceso constructivo. El tipo de ensayo durante el proceso constructivo tenemos el ensayo de densidad del campo. El ensayo de densidad de campo viene a ser el cono de arena. Su objetivo del ensayo del cono de arena es determinar la densidad seca, para que nos sirva la densidad seca para poder comparar con la densidad máxima, que es obtenida en el laboratorio. Cuando comparamos la densidad seca con la densidad máxima, podemos verificar el grado de compactación. Cuando hallamos la densidad de campo, esto nos sirve para poder comprobar la compactación del terreno. El ensayo del CBR. El ensayo de CBR que nos sirve para evaluar la calidad relativa y la resistencia del suelo. El tercero vemos el ensayo de la consistencia del concreto, también llamado como la prueba del slump. Este ensayo se realiza
para poder determinar su fluidez y la cantidad del agua en el concreto. El cuarto tenemos el ensayo de la resistencia a la comprensión del concreto. El objetivo principal en el ensayo consiste en determinar la máxima resistencia en la comprensión de un cilindro, de muestra de un concreto frente a una carga aplicada axialmente. ¿Para qué? Para determinar que la mezcla del concreto suministrada cumpla con los requisitos de la resistencia especificada. Las pruebas que se van a dar son 3 pruebas. Una prueba de 7 días, el otro de los 14 días y el otro de los 28 días. Tenemos la prueba de presión de balde hidráulica. Durante la prueba se verifica que todos los accesorios instalados no presenten fugas. La presión de prueba será de 100 libras por pulgadas cuadradas. Aquí tenemos en la prueba hidráulica conexiones domiciliarias. El tercer tema es el diagrama de Gantt de proyecto. Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total. El cuarto tenemos fotografías del proceso constructivo de cada partida. Tenemos sistema de captación. El sistema de captación. En el sistema de captación de fuente vamos a tener estudio de fuentes de agua, en el cual analizaremos la calidad del agua, sacaremos factores para saber la turbiedad, el color, la alcalinidad, el pH, la pureza, el coliformes totales, coliformes fecales. En el estudio de la fuente de agua consta de la eliminación de partículas, ya sean medios físicos, en la cual se emplean algunas unidades de tratamiento que puedan ser desarenadores, sedimentarios, prefiltro de gravas, filtros lentos. También se realizará el estudio de la cantidad de agua o aforo en la zona de estudio para hacer el proyecto, ya sean estudios hidrogeológicos, estudios hidrológicos. Bueno, acá tenemos el sistema de captación, que se van a hacer primeramente la limpieza del terreno, luego se hará el trazo del replanteo, luego se hará una excavación para la estructura, luego se harán unas eliminaciones de materiales excedentes y luego se hará el concreto para cimientos, que tiene su dosificación de 1:10 más 30% de piedra grande. Después el concreto armado, el acero, el encofrado y desencofrado, después los revoques y luego los accesorios que se van a usarse en la captación, siguiendo con la exposición, vamos a ir a la línea de conducciones. En la línea de conducción, primeramente se hace la limpieza del terreno y deforestaciones manuales. Luego de terminar, se hará un trazo y nivelaciones y replanteos. Después de haber hecho las nivelaciones y replanteos, se harán las excavaciones de zanjas para tuberías, ya sean manuales. Después se refinará y nivelación de zanjas. Después se hará un zarandeo de materiales procedentes de la excavación. Luego se hará un tendido de cama de apoyo. Luego se suministrará instalaciones de tuberías. Luego de hacer la suministración e instalaciones, se rellenará la zanja de compactadas con materiales propios. Luego de hacer eso, se hará una prueba hidráulica de conexiones, Luego nos iremos al reservorio. En el reservorio, el objetivo de esta presentación es establecer criterios y procedimientos básicos de construcción aplicables en las obras de reservorio, apoyados de almacenamientos de agua potable. Acá tenemos una parte donde tienen sus partes del reservorio, Ahí tiene la tubería de ventilación, la tapa sanitaria, tanque de almacenamiento y dado de protección,
caseta de válvulas, tuberías de salidas y tuberías de reservorio cilíndrico. Bueno, para hacer el reservorio, primeramente se hará la limpieza del terreno. Luego se va a hacer el trazo, nivelación y replanteo. ¿En qué consiste el trazo y nivelación de replanteo? El replanteo consiste en llevar sobre el terreno los ejes y nivelación establecidos en los planos, la ubicación y dimensiones del reservorio. Luego se hace el movimiento de tierras. Luego se hará un concreto simple que mayormente se hace para el solado. Luego el concreto armado en losa de fondo. Luego se hará el muro del reservorio con un concreto de FC 280 y el encofrado y desencofrado. Aceros estructurales 4.200 kilogramos centímetros cuadrados para muros. Y luego se hará un techo de concreto de 245 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Luego de haber hecho todo el techo, el muro, se hará una caseta de válvula, luego se terminará con una pintura determinada. Luego de eso se cercará, para casos, se cercará con unos alambres de púas. Luego del reservorio tenemos la línea de aducción y distribución, que se hará el primero la limpieza del terreno, luego el trazo y replanteo, las excavaciones de zanjas para tuberías manuales, refine y nivelación de zanjas para las tuberías y zarandeo de materiales procedentes de excavaciones y tendidos de camas de apoyo, ¿no?, para poder poner las tuberías. Luego de poner las tuberías, relleno de zanjas compactadas con materiales propios, suministro de instalación de tuberías. Accesorios en las líneas de aducción y distribución, ¿no? Después de haber instalado las tuberías, se hará una prueba hidráulica de conexión y desinfección de tuberías. La cámara de rompepresión. Para el proceso constructivo de la cámara de rompepresión se hará la limpieza del terreno, deforestaciones manuales. Luego se hará el trazo, nivelación y replanteo. Luego se hará un movimiento de tierras manuales, relleno compactado para estructuras con materiales propios. Se hará un solado de una estructura de un espesor de 10 centímetros que tiene una dosificación de 1:10, ¿no? Y el concreto que va a tener de una resistencia de 175 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Luego se pondrán unos aceros para obtenerlo el muro estable, que tiene el acero de la fluencia de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Luego se hará el encofrado y luego el desencofrado. También el suministro y colocaciones de accesorios de ingreso y salida en captaciones. Luego se hará el terrajeo con impermeabilizantes de mezcla de una dosificación de 1:1 y un espesor de 1.5 centímetros. Luego al final se hará una pintura de esmalte con exteriores de 2 manos, ¿no? Acá tenemos las válvulas de control. ¿Qué vienen a ser las válvulas? Se instalan las válvulas de control al comienzo y final de conducción. Mediante estas válvulas se podrá interrumpir el funcionamiento sin originar pérdidas de agua en caso de rupturas. Primeramente se hará el movimiento de tierra, la excavación para estructuras manuales, el solado para estructuras que tiene un espesor de 10 centímetros de la dosificación de 1:10. Después el concreto de 175 kilogramos centímetros cuadrados. Se hará el encofrado y luego el desencofrado. Suministros y colocaciones de accesorios, ¿no? Después de haber colocado el suministro y accesorios, se hará un terrajeo con impermeabilizantes, con una mezcla de 1:1 y un espesor de 1.5 centímetros. El final se hará unas pinturas de esmalte en exteriores 2 manos. Tenemos acá la válvula de aire. La válvula de aire, el proceso constructivo viene a ser el movimiento de tierra, ¿no? Excavación para estructuras manuales. Después el solado de estructura, viene el concreto, el encofrado y desencofrado, el suministro y colocación de accesorios. Tarrajeos con impermeabilizantes, pinturas de esmalte exteriores. Red de distribución de aguas potables.
No, en red de distribución, ya cuando se va a llegar a la población, se va a hacer una red de distribución de aguas potables. Se va a hacer primeramente el trazo y nivelación y replanteo para redes de distribución. El trazo de zanjas en las calles se realizarán de preferencias en los frentes donde haya mayor número de viviendas. El ancho de la zanja se marcará de acuerdo al tipo del terreno y diámetro de tubería. Luego se va a hacer una excavación de zanja del terreno suministro de tuberías. Recomendar que durante la excavación los trabajadores se eviten dañar las instalaciones de otros servicios. El material extraído deberá colocarse a un solo lado de la zanja con la finalidad que el otro lado esté libre para facilitar el traslado y descenso de las tuberías y de materiales selectos durante la instalación. Cuando la excavación de zanja se realice con maquinaria, el operador tendrá un ayudante para que le indique las profundidades y le advierta que no dañan otros servicios. Después, el tercero será el refine y nivelaciones. Para proceder a instalar las líneas de agua, previamente las zanjas excavadas deberían estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el perfilamiento, tanto las paredes como el fondo, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. Preparación de cama de apoyo para tuberías, ¿no? El coordinador de obra, apoyado por el maestro de obra, verifica que el fondo de zanja está bien refinado y nivelado. Sobre el fondo se colocará el material preparado a una altura mínima de 10 centímetros, el cual será conveniente nivelado y compactado. Luego de eso se hará una instalación de tuberías matrices. Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las normas técnicas y recomendaciones del fabricante, por lo que todos estos materiales deberían contar con los certificados de calidad y accesorios necesarios. Durante la instalación se debe tener mucho cuidado para no dañar los extremos de los tubos ni golpearlos. La tubería se protegerá con materiales selectos, debidamente compactado. El relleno y compactación de la primera con materiales seleccionados. Debería constatar que se cuente con materiales selectos, el cual podría obtenerse de la propia excavación, seleccionándolo con materiales de préstamo que pueda ser limo, arena o gravilla. Prueba hidráulica. Después de haber hecho todas las conexiones de las tuberías, se harán unas pruebas hidráulicas en la red de agua. Las pruebas de las líneas de agua se realizarán dos etapas: prueba hidráulica a zanja abierta, prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección. La prueba hidráulica a zanja abierta son para redes locales con circuitos, para conexiones domiciliarias por circuitos, para líneas de impulsión, conducción, aducción por tramo de la misma tubería. Las pruebas hidráulicas a zanja con relleno compactado y desinfección para redes con sus conexiones domiciliarias que comprenden a todos los circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos, ¿no? Después que acá se va a hacer el relleno compactado manual o material propio, ¿no? El relleno de la primera capa tendrá una altura mínima de 40 centímetros para poder realizar la prueba, ¿no? El relleno y compactación de los restos de las zanjas. El resto de la zanja deberá efectuarse con materiales selectos en capas de 10 centímetros. O sea, cada 10 se va a compactarse, ¿no? Ahora, red de distribución de agua potable. El trazo y nivelación para red de distribución. El trazo de zanja será perpendicular a las tuberías de aguas instaladas. El ancho de la zanja será de 50 centímetros. Excavación de zanja para conexiones domiciliarias. No, las zanjas deben excavarse en forma inclinada, teniendo cuidado de no dañar la tubería,
matriz y otros servicios que se encuentran instaladas en las calles de la zona de trabajo. Los materiales extraídos deben depositarse en un lado de la zanja para su posterior utilización. Preparación de cama de apoyo de tuberías, ¿no? Instalación de conexiones domiciliares. Se verificará que la instalación de conexión domiciliarias se ejecute adecuadamente, asegurando que las abrazaderas estén bien colocadas y que la perforación de las tuberías se realicen con herramientas apropiadas de acuerdo al tipo de tuberías. Colocación de las cajas de registro de agua, ¿no? El medidor será proporcionado e instalado en la empresa. La prueba hidráulica de conexiones domiciliarias. El relleno y compactación del resto de zanja. El coordinador y el maestro de obra constatarán que el relleno de la zanja se realice en capas cada 10 centímetros, ¿no? Cada 10 se va a compactarse. Gracias por la exposición y por la comprensión, ¿no?